Jehová habla con Moisés desde el tabernáculo de reunión para establecer las normas del pacto con el pueblo. Para los holocaustos por la expiación de pecados, la ofrenda de ganado vacuno u ovejuno será macho sin defecto y se ofrecerá en el altar del holocausto rociándolo con su sangre como ofrenda de olor grato para Jehová. Si la ofrenda es holocausto de aves, se hará igual. Capítulo 1. Las ofrendas de harina, aceite e incienso se echan sobre el altar, y lo que sobre será para Aarón y sus hijos. Capítulo 2. Lo mismo respecto a las ofrendas cocidas o asadas. Ninguna ofrenda será con levadura y todas llevarán sal. La ofrenda de paz podrá ser de ganado vacuno, macho o hembra sin defecto, o de ovejas, de cordero y de cabra. Capítulo 3. Respecto a las ofrendas por el pecado, por el que peca sin darse cuenta y por el pecado del sacerdote ungido, la sangre del becerro sin defecto será rociada sobre los cuernos del altar del incienso aromático y el resto de la sangre se echa al pie del altar del holocausto, donde arde la grosura. Capítulo 4. Excepto la piel, carne, cabeza, piernas, intestino y estiércol. Si se trata de un pecado de toda la congregación de Israel del que no se han dado cuenta, en cuanto se percaten del mismo, se ofrecerá un becerro por expiación y se hará lo mismo para rociar la sangre y hacer arder la grosura sobre el altar. Si peca un jefe sin saberlo, se ofrece un macho cabrío sin defecto, y la sangre se derramará sobre los cuernos y al pie del altar del holocausto quemando la grosura. Si alguien del pueblo peca por error y delinque, tras conocer su pecado, ofrendará una cabra sin defecto y derramará la sangre sobre los cuernos y al pie del altar del holocausto quemando la grosura. Si ofrendara un cordero, será hembra sin defecto y se hará lo mismo con el animal. La ofrenda por el pecado de un testigo que no denunció, capítulo 5, la persona que tocó cosa inmunda de animal u hombre, el que jura a la ligera sin entendimiento, pero luego se percata, requerirá confesión y cordera o cabra, o 2 tórtolas o 2 palominos si no tiene suficiente para el cordero para expiación y holocausto, o la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación si no le llega para las 2 tórtolas o 2 palominos. Para la expiación por pecar con error en las cosas santas de Jehová, se sacrificará un carnero sin defecto y pagará lo defraudado más 1/5 parte. Y si peca contra un mandamiento de Jehová, aunque no sea consciente de ello, expiará su culpa con un carnero sin defecto. Si peca a sabiendas prevaricando o robando o jurando en falso, hará restitución añadiendo la 5ª parte y ofreciendo un carnero sin defecto como expiación ante el sacerdote. Capítulo 6. Jehová otorga leyes para realizar los holocaustos, la ofrenda de los hijos de Aarón de la cual comerán, la ofrenda de Aarón y de sus hijos cuando fueren ungidos, la cual no se comerá, la ley del sacrificio expiatorio por el pecado, que será comida en lugar santo por los sacerdotes, pero no se comerá ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación, debiendo ser quemada. Asimismo, Jehová otorga la ley del sacrificio por la culpa, cuya víctima será comida por los sacerdotes en lugar santo. Capítulo 7. Y la ley del sacrificio de paz, que puede ser ofrecida en acción de gracias y será comida el mismo día, salvo que se ofreciera por un voto. Jehová prohíbe comer grosura de buey, cordero o cabra, de animal muerto o despedazado, y comer sangre. Aarón y sus hijos son consagrados a la puerta del tabernáculo y ante todo el pueblo, mediante la unción con aceite, el sacrificio del becerro de la expiación, del carnero del holocausto y del carnero de las consagraciones. Capítulo 8.
comiendo la carne y el pan del canastillo de las consagraciones a la puerta del tabernáculo, debiendo permanecer allí los 7 días necesarios para ser definitivamente consagrados. En el día 8 llama a Moisés a Aarón y a sus hijos para hacer sacrificios para expiación y holocausto, capítulo 9, para reconciliación por ellos y por el pueblo, y para que dijeran al pueblo acerca del sacrificio por expiación y de paz que debían realizar. Jehová mata a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, al ofrecer estos su propio incienso, capítulo 10. Jehová declara aquellos animales que el pueblo puede comer al considerarlos limpios, los que no por ser inmundos, capítulo 11, y lo que no pueden tocar al ser inmundo. Jehová da reglas acerca de la purificación de la mujer después del parto, siendo inmunda 7 días y permaneciendo 33 días purificándose, capítulo 12, debiendo ser circuncidado el niño al 8º día. Si da a luz una niña, será inmunda 2 semanas y 66 días deberá purificarse. Cumplida la purificación, ofrecerá sacrificio de holocausto y expiación al sacerdote. Jehová otorga leyes acerca de la lepra, debiendo acudirse al sacerdote para reconocimiento a fin de comprobar si se trata o no de la enfermedad, lo cual a veces requería periodos de aislamiento por 7 días, capítulo 13. El declarado leproso es considerado inmundo y deberá pregonarlo siendo impuro y habitará fuera del campamento. Si la lepra está en vestido o cosa de cuero, se quemará. Pero si no se ha extendido, se lavará y si sigue la mancha, entonces se quemará, salvo que la plaga se oscurezca después de lavada. Cuando el leproso se limpiare, será traído al sacerdote que lo examinará fuera del campamento, y si está sano, será purificado con la sangre de una avecilla. Capítulo 14. Se lavará y rasurará el pelo y morará 7 días fuera de su tienda, hasta que al 8º día presentará ofrenda ante el sacerdote para ser nuevamente purificado mediante la expiación por la culpa y el pecado, haciendo el sacerdote expiación por él y así ser considerado limpio. Si es pobre, la ofrenda será distinta. Si la plaga de lepra está en alguna casa, el sacerdote la examinará y si comprobare que existe, se arrancarán las piedras afectadas y rasgarán lo afectado, reparándolo todo. Si la plaga se reproduce, la casa será derribada por inmunda, pero si no, el sacerdote la declarará limpia ofreciendo sacrificio y purificando la casa con la sangre de una avecilla. Jehová otorga leyes sobre las impurezas físicas. Respecto a varón con flujo de semen considerado inmundo, capítulo 15, regulando de igual manera las normas de actuación ante el sacerdote cuando se hubiere limpiado. Varón que tuviere emisión de semen, hombre que yaciere con mujer y tuviere emisión de semen, mujer con flujo de sangre. Jehová manda que entre Aarón al lugar santísimo, pero no en cualquier momento, sino una vez al año, el día 10 del 7º mes, el cual será el día de la expiación por los pecados de los sacerdotes y del pueblo, y para la expiación por el santuario santo, tabernáculo de reunión y el altar, día de reposo y aflicción, capítulo 16. Entrará entonces con un becerro para expiación y un carnero para holocausto con sus santas vestiduras y lavado, y con 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto de la congregación, a fin de expiar a Aarón por su pecado y el de su casa, y expiar el pecado del pueblo por medio de uno de los 2 machos cabríos, y el otro será enviado al desierto en señal de reconciliación. Aarón esparcirá el perfume del incienso del altar sobre el propiciatorio, y con la sangre del becerro para la expiación de Aarón y su casa, se rociará el propiciatorio, y lo mismo hará con la sangre del macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, purificándose de esta manera el santuario, el tabernáculo de reunión de los pecados de Aarón y su casa de la congregación de Israel. Lo mismo se hará para
expiar el altar de delante de Jehová poniendo la sangre del becerro y del macho cabrío sobre los cuernos del altar, tras lo cual, sobre el otro macho cabrío que queda vivo, se confesarán las iniquidades del pueblo, y se enviará al desierto llevando sobre sí las mismas. Luego Aarón saldrá del tabernáculo para hacer holocausto por sí y por el pueblo para expiarse ambos, sacando del campamento el becerro y macho cabrío inmolados por el pecado para quemar su piel, carne y estiércol. Jehová prohíbe hacer sacrificios en lugar distinto a la puerta del tabernáculo sin traer la ofrenda ante Jehová para hacer sacrificios de paz a Jehová, al igual que sacrificar a demonios, capítulo 17, comer la sangre y animal muerto despedazado. Se prohíben actos de inmoralidad referentes a la desnudez, adulterio, sacrificio de hijos al fuego de Moloc, homosexualidad, zoofilia, que practican las naciones paganas que ocupan la tierra prometida, advirtiendo al pueblo de Israel para que no hagan lo mismo y lleguen a ser igualmente expulsados. Capítulo 18. Jehová otorga leyes de santidad y justicia sobre la honra a los padres y acerca de guardar el día de reposo, prohibición de la idolatría, ofrendas de paz, la siega y recogida del fruto de la tierra, el hurto y engaño, juramento falso, robo y extorsión, temor de Dios aplicado a los más desvalidos, injusticia en juicio, chismes, homicidios, odios entre hermanos, venganza, rencor y amor al prójimo, mezcolanza de semillas, ganado y tejidos, adulterio, la consagración del fruto del árbol, comer con sangre, prohibición de brujería y adivinos, de mortificación de la carne, honra y respeto de ancianos, respeto al extranjero que more con el pueblo y respecto de las pesas y medidas. Capítulo 19. Jehová impone penas al que incumpla las anteriores leyes contra la inmoralidad y la justicia, para evitar que caigan en las prácticas de las naciones paganas y sean igualmente desterrados, ya que Jehová los ha escogido para que sean su pueblo. Capítulo 20. Jehová otorga leyes sobre la santidad de los sacerdotes acerca del contacto con los muertos, el casamiento y descendencia. Capítulo 21, especificando la conducta del sumo sacerdote referente a lo anterior, y añadiendo los requisitos exigidos en los futuros sacerdotes para poder realizar las ofrendas, pudiendo los demás que tengan defectos físicos comer del pan y cosas santificadas, pero sin que puedan acercarse al lugar santo y santísimo. Todo varón inmundo sin ser limpio no podrá participar de las cosas sagradas. Capítulo 22. Jehová también establece normas referentes a los sacerdotes, respecto al que ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria, y con relación a ofrenda de acción de gracias. Jehová proclama las fiestas solemnes, el séptimo día de la semana de reposo, la Pascua del día 14 del primer mes del año, la fiesta de los panes sin levadura los 7 días siguientes, capítulo 23, la fiesta de las primicias, la fiesta del séptimo mes, en el que el primer día será de reposo y santa convocación con ofrenda, el 10º día será el de la expiación y ofrendas, día de reposo y aflicción, y el día 15 de este séptimo mes, la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, en la que con ramas de árboles serán pequeños tabernáculos como memorial para que los descendientes conozcan de qué forma Jehová hizo habitar a los hijos de Israel en el desierto cuando los sacó de Egipto. Todo lo anterior aparte de los dones, votos y ofrendas voluntarias que sean ofrecidas. Se establecen normas de funcionamiento de las lámparas para que tengan siempre aceite y se mantengan encendidas. Capítulo 24. Y la colocación de los panes de la proposición en la mesa, que serán renovados cada día de reposo y lo comerán los sacerdotes. Jehová proclama que cualquiera que blasfeme el nombre de Jehová morirá, y establece reglas para casos en los que se hiera de muerte a persona, se hiera a animal o cause lesión al prójimo. Cuando entren en la tierra prometida, el séptimo año no se sembrará y segará,
porque será año de reposo de la tierra, aunque no faltará para comer. Capítulo 25. Y el año 50 será de jubileo, año de libertad en el que se devolverá la tierra a su dueño originario y cada cual volverá a su familia y sin que se siembre y siegue. No se permitirá que nadie se aproveche del año de jubileo para engañar a su prójimo. Se regula el rescate de la tierra al ser posesión de Jehová. También se podrá redimir la venta de casa en ciudad amurallada en el plazo de un año, pero las casas de las aldeas sin muro alrededor podrán ser rescatadas sin límite temporal hasta el jubileo. Se establecen normas para las ciudades de los levitas y la tierra del ejido de sus ciudades, el empobrecimiento, acogimiento y venta entre hermanos y sobre los esclavos. Se regula la venta y el rescate del hermano empobrecido al forastero o extranjero enriquecido. Se regulan las bendiciones a la obediencia, capítulo 26, así como las consecuencias de la desobediencia, entre las que destaca el futuro destierro, pero a su vez se profetiza la restauración del pueblo tras el arrepentimiento, aunque deban asumir las consecuencias de su pecado, en virtud de la fidelidad de Dios al pacto hecho con los patriarcas. Por último, se regula lo relativo a las personas y cosas consagradas a Jehová y el diezmo, así como la situación de la persona separada como anatema. Capítulo 27.